voy a seguir el buen ejemplo de Irene y tengo aquí, puse cronómetro, así como para no perder la costumbre. Entonces, ¿qué tal, Fabiola Uribe? Pues la idea se supone que me han contado que vamos a hacer como un seminario taller, como contarles un poco de experiencia de participación y hacer un pequeño ejercicio sobre el tema de participación. Para contextualizar, bueno, esto es un poco lo que es, un poco que hacemos, un poco lunárquico, solo para contextualizar muy rápidamente, no es para echar propaganda, pero es un poco para contextualizar dónde estábamos. Como unas reflexiones sobre lo que implica la participación con niños. Vamos a mirar unos casos de unos talleres con unas cosas muy concretas, de unos ejercicios y luego haremos un breve ejercicio. Si se alcanza, inicialmente el ejercicio yo pensaba... Ya, mira, puse contador. No, solo para dioses a las 6, tenemos a las 6. Sí, ¿qué horas son? ¿Qué hora es? No sé, es que... ¿Qué hora es acá? La hora es hasta las 6. ¿Qué hora es? 10 minutos Ah, antes de aquí a decirte hora. vale. Un cuarto para las 4. ¿Un cuarto para las 4? ¿Qué vamos a hacer en 2 horas? Para las 5. Perdón, para las 5. Sí. Ya dije, ya estaba ahora. Bueno, entonces, y bueno, mostrarles una parte de parte didáctica. No sé, me gustaría saber si rápidamente es como de qué escenario vienen, si son arquitectos, profesores, cuáles son arquitectos, cuáles profesores, o docentes, digo que... Socióloga. Hola, antropóloga. ¿Y trabajan con niños? Sí. ¿Todos trabajan con niños? Sí. ¿Más o menos? ¿Qué decir? Directo, o sea, si en vivo en directo con las criaturas. Con las criaturas. ¿Sí? Con los críos. Y los otros están trabajando Por extensión. por ese. Sí. Bueno, bien, entonces espero que les sirva la charla. Pues, nada, nosotros pues les cuento aquí, espérate que estoy sacando. Nosotros somos lunárquicos, digo nosotros, siempre me multiplico esto, no porque tenga personalidad múltiple, sino porque nosotros somos un grupo de profesionales, porque este es el objetivo, le decimos un espacio para el fomento porque nos unimos a través de proyectos, o sea, bueno, yo digo un poco el proyecto, pero nos unimos a partir de proyectos que tienen como objetivo eso, fomentar, divulgar y valorar temas de arquitectura, a través de talleres, a través de acciones plásticas, a través de ejercicios, a través de prácticas pedagógicas, y el rango de trabajo que tenemos son de niños de 5 a 16 años y pues lo trabajamos un poco entendiendo la arquitectura como el conocimiento que es así transversal, que incluye muchas disciplinas, incluye disciplinas humanistas, estéticas, históricas, técnicas, entonces, y que por lo tanto consideramos que es fundamental dentro de la educación y la formación de un niño, en un escenario como Colombia, donde realmente no se ha creado pues como decía la vez pasada ahí, no se ha creado esa tendencia, por ejemplo acá en España, que hay muchos movimientos, hay mucha gente trabajando, en Colombia se está abriendo ese camino con dificultad pero con constancia. El grupo para ver, pues un poco es un grupo son personas, originalmente en su mayoría fueron estudiantes de arquitectura o diseño de la Universidad Nacional, que es una universidad pública, pero pues con el tiempo crecieron y se fueron graduando. Entonces muchos de ellos ya son profesionales, hay gente que ha venido de fuera y está trabajando, de fuera de Colombia, está trabajando en el grupo, y a través allá están pues como 3 asesores nuestros que son como, Jorge, que ya lo conocen, como el que hace la asesoría artística del proyecto, sobre todo, y también un poco nos ha movilizado a nivel internacional, por decir, aquí pues nosotros estamos muy metidos, sin medios, sin Facebook, sin web, sin nada, ¿no? Hacíamos todo ahí muy encerrados, muy autistas. Consuelo Martín, que es una gran pedagoga y ha sido la que nos ha hecho el puente hacia la primera infancia, en particular porque nosotros no trabajamos. Y Ricardo Daza, que es doctor de arquitectura y es un arquitecto con mucho interés en la enseñanza. Yo soy profesora de arquitectura también, soy arquitecta. Y de alguna manera lo que ha atravesado mi vida profesional son como muchos escenarios. Nunca he sido una arquitecta de una sola área, sino he estado en muchas áreas. He trabajado en patrimonio, he trabajado en cosas participativas, en diseño, hasta diseño de estrato, no sé qué, toda esa cosa, pero en el fondo lo que descubrí es que todo lo que hacía siempre me atravesaba el tema de la enseñanza. O sea, cuando los proyectos tuvieron que ver con enseñar, y ahí fue un poco donde
al final esto derivó en el tema de niños, que ha sido donde nos hemos quedado, pues. Esto es un poco donde trabajamos con docentes, trabajamos obviamente con niños, obviamente trabajamos, es como la parte más emocionante de todas. Trabajamos también en temas pues como investigación sobre el tema, materiales didácticos. Y hemos desarrollado, esto solo se los voy a mostrar así, rápido, un poco para que lo vean. Trabajamos dentro del área de los talleres, trabajamos sobre los enfoques que tienen en general los grandes ejes de la arquitectura, digamos así, el tema del espacio, de la forma, del lugar del paisaje, el tema de la estructura o todo lo que tenga que ver con lo tectónico, temas de representación. Las imágenes que van a ver son de talleres que hemos hecho en distintos escenarios con distintos niños. Estos son talleres gratuitos o son abiertos a la universidad o alguna entidad nos contrata, pero en general siempre son abiertos a todos los niños. Y son proyectos que son siempre, tenemos como unas categorías, talleres que tienen que ver con cuerpo y espacio, con luz, con sombra, con la espacialidad, con el cuerpo de los niños. Talleres que están, por ejemplo, todos estos son temas de cuerpo y espacio, llamamos así. Sobre todo es un poco mostrando, un poco porque muestro esto también porque pues cuando se llega al tema de la participación finalmente hay que coger mano de todo. Y eso es un poco como la apuesta o la búsqueda que yo he estado tratando de tener como con este tema de la participación. Cómo hacer que la participación con los niños realmente se pueda ver como participación, cómo puede ser uno para que realmente pueda obtener una idea de ellos, una idea que sea para nosotros los adultos y sobre todo si somos técnicos, como una idea que pueda ser medible, mesurable, ¿no? Que no se nos quede como los dibujos ahí, no, mira lo que hicieron los niños, ¿no? Y al final, pues no, y uno, pero ¿qué hago con todo ese material que es a veces difícil de procesar? Entonces, pues bueno, estos son como que hemos estado probando en muchos temas, ¿no? Temas de, bueno, en temas de desarrollo, por ejemplo, hablamos de lo didáctico, desarrollo de material didáctico para poder hablar o entablar un diálogo con ellos espacial, real, llamemos así, un diálogo que pueda ser con el niño de hablar temas de arquitectura, temas de espacio, más allá del solo dibujo, ¿no? O de la sola caja de cartón pintada. Entonces, muchas técnicas, por ejemplo, niños invadiendo el espacio con sus cuerpos. Esto es para un taller, por ejemplo, también de escenografía, de unas clases como de teatro, niños pintando escenarios, hablando sobre ciudad, hablando de técnica. Esto es con Olga, que nos hizo una invitación para temas de patrimonio, una interpretación de la ciudad como la ciudad collage, retomando elementos o piezas sueltas de la ciudad para construir una nueva lectura de ciudad, un poco como Piranesi en sus imágenes de construidas o sus imaginarios de Roma. Entonces acá los niños hacían un imaginario de lo que podía ser Bogotá a partir de sus tejidos históricos. Ejercicios de reflexión, por ejemplo, sobre el entorno, sobre el contexto, sobre cómo se puede transformar un edificio o lo que llamaremos los arquitectos un emplazamiento a partir de cajas sueltas. Esas cajas, igual por ejemplo las de allá están despegadas y los niños las podían armar de distintas maneras según unas determinantes que habían de paisaje, de mar, de río. Aprender un poco el tema de las estaciones, esto para niños de allá, pues, porque nosotros no tenemos estaciones, entonces era un ejercicio para aprender sobre las estaciones, intervenciones ya con niños más grandes sobre cómo podría transformarse la ciudad haciendo cosas, o sea, todo muy siempre tratando de buscar que realmente se llegue a la expresión sobre todo plástica, la expresión material de la arquitectura, ¿no? Porque a veces, pues, personalmente en el grupo tratamos de que siempre se llegue a eso, no se quede en una reflexión tan etérea, sino que los niños lleguen a concretar algo, ¿no? Un dibujo, una maqueta, un hecho concreto, pues como arquitectos finalmente necesitamos ese nivel de representación. Temas aquí de paisaje, por ejemplo, ciudad y paisaje, son, pues, como podrán ver, los ejercicios cambian de todos los formatos, hacemos ejercicios como en todos los tamaños, en todos los contextos. Esto es porque pues, yo a veces veo un poco que los grupos se especializan mucho, a veces me asusto cuando yo veo unos grupos tan especializados, yo digo, pues nosotros somos ahí como sin la personalidad múltiple, porque hacemos de todos, pero es también porque son el grupo está variado de mucha gente, hay artistas, hay arquitectos, hay diseñadores, entonces vamos como dándole la línea y pues nunca nos hemos casado a pensar de que vamos a irnos por esta línea, sino es como más bien pensar en un tema, pensar qué buscamos y luego buscar el medio como nos comunicamos. O sea, no planteamos a veces que se parte, ¿no? Nosotros pasaba al principio también, partíamos al revés y decíamos,
como que vamos a arrancar de esto para llegar. Luego con el tiempo nos damos cuenta que, y pues que cruzando todas las disciplinas y que invitando gente y que haya un poco, llamemos así, de improvisación también logra, no porque seamos latinos, ¿no? pero un poco la improvisación también permite que en el taller las cosas pasen. Nunca finalmente un taller sale como uno quiere, porque los niños siempre toman el curso natural de sus deseos al final, ¿no? Entonces, bueno, estudian ejercicios, por ejemplo, de intervención sobre el campus, por ejemplo, que es un ejercicio a partir de unas maqueticas, esas que están allá, así lo que esto se muestra acá, ¿no? A partir de estas, bueno, a partir de estas maqueticas pequeñas, los niños estudiaban posibilidades de intervenir una plaza y hacían distintas probabilidades por grupo, y los objetos se podían mover y ellos podían tener como la experiencia de transformar el espacio en la vida real, dejarlo ahí, observarlo, subir a un edificio, mirarlo, tomarlo fotos, jugar un rato y luego venía otro grupo. O sea, pues eso, por ejemplo, eran unos talleres que eran muy largos y complejos, donde había dibujo, dibujaban el paisaje, dibujaban los edificios, intervenían. Talleres que tienen que ver con estructuras, ¿no? Con estructuras, pues que casi a veces es lo que se espera siempre de la arquitectura, que la gente hable de estructuras o de ciudad, pero pues también usamos talleres de estructuras donde se aprende mucho, pues porque la estructura no es solo el hecho estructural, sino las lógicas que en ella mantiene, ¿no? Entonces también es con esto bueno para hablarles a los niños del trabajo en grupo, de la solidaridad, del apoyo entre ellos, pues, como también unas metáforas que hay detrás de la arquitectura que son interesantes. Y pues también desde niños grandes a chiquiticos, esto también fue con Consuelo, con niños de jardín, los niños explorando con el material, de estos materiales que, bueno, allá no es que los tengan todas las escuelas, pero sí en algún tipo de escuelas los tienen, y hay materiales un poco para explorar sobre la tectónica, se cae un edificio, por qué se caen, por qué se mantienen, la estabilidad de los cuerpos, y van pasando, bueno, otros tipos de ejercicio. No, ya, perdón, saca. Se pierde un poquito. Bueno, y los clásicos ejercicios, perdón, así como yo propiedad, de representación, que es también obviamente quizá la manifestación necesaria de la arquitectura, lo tridimensional, lo bidimensional, la lógica de comunicarse. Por ejemplo, estos son niños dibujando un edificio, recorriendo su perímetro y creando la silueta del edificio. Luego pasaban a hacer un ejercicio de moldeado en plastilina sin entrar al edificio, sin tener planos, sino solo a partir de un movimiento rotatorio alrededor del edificio, tratar de recomponer una imagen arquitectónica que puede resultar incluso bastante difícil, pero que los niños lo lograban muy bien, porque pues, los niños son bastante observadores en medio de todo, ¿no? O sea, observan mucho los detalles, las cosas que uno realmente no percibía, y ellos estaban ahí. Por ejemplo, estos son talleres también que tienen que ver con abstracciones geométricas. Un taller que se llamaba De la vaca al cubo. Le damos una vaca y se supone que tenía que terminar un cubo, pero bueno, la niña fue así, parece esos cortes de carnicería. Entonces, ¿cierto? Sí, a mí me va porque a veces, y claro, bueno, tengo mucho humor, mal humor. Entonces, no, mal humor, como dirían acá, no sé, como muy bromista, pero no, respeto mucho a los niños y todo. Lo que pasa es que me río demasiado como de esas cosas a veces, pero no, trabajamos con mucho respeto con los niños y todo, pero igual nos divertimos un montón. Entonces bueno, más o menos de todo esto un poco para contarles pues que el grupo igual hemos ido trabajando y desarrollando como muchos elementos de maneras de trabajar con los niños, de formas de explorar, de trabajar con los niños. Y ahí, pues claro, se habían hecho trabajos, inicialmente sobre todo muchos trabajos que iban reducidos a hablar de arquitectura, a comunicarse de arquitectura, a que los niños aprendieran de arquitectura, aprendieran de espacio, de forma, estructura, pero luego también se empezaron a presentar unas situaciones donde nos empezaron a decir, bueno, ¿por qué no necesitamos un taller también para hablar sobre ciudad, que los niños hablen sobre ciudad? Yo ya venía de tener experiencias, había trabajado ya mucho tiempo con diseño participativo, pero con adultos, había trabajado con niños en temas de recorridos de patrimonio, pero con grupos pues bastante etéreos, ¿no? Entonces, cuando vino estas oportunidades, ahí veíamos que fácilmente podían encajar, porque normalmente, iba yo al tema, cuando se trabaja como la participación con los
Normalmente los niños pueden entrar en talleres donde se les pide su voz, pero suelen quedar muchas veces de manera muy ornamental sus opiniones. O pues es bonito trabajar con un niño, pues porque ¿quién le va a decir que no al niño, no? Pues, pero pues a la hora la pregunta es ¿qué pasa con el perdón, esto no es lo de los materiales, pero pasémonos este baño. Será lo de los materiales didácticos. Vamos a lo que vamos. Entonces venía el tema de cómo utilizar eso, o sea, empezaban a hacer todos estos talleres que están enfocados justamente, llamémoslo así, a tener información de los niños o a trabajar con los niños para unos procesos secundarios. Ya el objeto en sí mismo no es que vamos a hacer una maqueta, una cosa así, sino vamos a trabajar para saber qué piensan los niños y reflexionan en torno a sus lugares. Bueno, si los que ustedes acá que han trabajado con eso, pues sabrán que obviamente ese es un momento que es importante, sobre todo, por ejemplo, en Colombia, a partir, como contaba Carlos, a partir de la Constitución del 91, se vuelve ley el proceso de participación, prácticamente se vuelve importante que ciertos estamentos y entidades para tomar decisiones trabajen con la comunidad. Suena nuevo para algunos, pero para unos, digo, es una cosa vieja, para otros era nuevo desde lo formal, porque ahí me parece importante aclarar, pues en América Latina, creo que eso pasa en general en toda América Latina, la ausencia y la falta de presencia de los estados lo que hace es que la gente se autogestione. Entonces, pues, en Europa en cierto momento se dio ese movimiento, ahora están como en el auge, ¿no? Y todos son colaborativo, participativo y toda esta cosa, ¿no? Entonces, claro, y es una cosa que es buenísima. Y a nosotros pues nos ha tocado casi que hacerlo desde hace mucho, desde los 60 más o menos, ¿no? Digamos que se viene moviendo todo esto porque pues la gente se autogestiona o baila, o sea, no hay acueducto, no hay escuela, no hay nada. Entonces este proceso está muy metido entre las comunidades, muy trabajado entre las comunidades, pero el tema sobre todo es cuando llegan los niños, ¿cómo hacemos que esa participación se vuelva real y efectiva? Entonces, entonces aquí ya entramos en material. Entonces, yo les voy a plantear un poco como las inquietudes y las preguntas sobre las que nosotros estamos trabajando en temas de participación en el grupo. Hay una cosa es que cuando nosotros estamos trabajando, yo me voy a quitar esto es un micrófono, perdón. Entonces, esa está la parte, esa mirada positivista que hay ahora donde toda la información tiene que estar cuantificada, ¿no? Y es cómo empezamos a obtener información que es cualitativa, cómo empezamos a tener una información que nos arrojan los niños que en esencia es cualitativa. Los niños no te van a sacar cifras, no te van a sacar esto, pero cómo hace uno cuando uno tiene que llegar a una entidad pública a decir que los niños pidieron esto. Entonces es cuando viene la escena de pues, todos los que hemos trabajado con niños, creo que lo hemos vivido, pues que están los dibujos, están todas las cosas, mire el niño cómo pinta bonito, le dice al funcionario, mire qué lindo los niños para la foto, pongámosles camisetas a todos, y a la hora, cuando se toman las decisiones, viene un adulto y dice, sí, los niños como que querían esto, y el adulto hace una interpretación muy lejana, a veces de lo que querían los niños, o a veces sencillamente se trivializa, es que todos los niños quieren esto. No, y a veces se cree que los niños quieren cosas demasiado inocentes, por decirlo así. Los niños tienen a veces mucho los pies en la tierra, y en ciertos contextos sí que tienen los pies en la tierra, entonces ese era un poco como el asunto, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar a hacer esto? Y también cómo hacer esto que la participación pueda ser realmente llevada a un efecto. Entonces les voy a mostrar unos casos donde más o menos íbamos pasando, o sea, como unos niveles donde hemos ido como desarrollando más estrategias, y otros donde pues ya un poco se han ido, ya no sé si han podido hacer más efectivos. Entonces ahí habían dos, como una cosa que me pareció importante un poco recalcar, que era un poco que la participación debe llegarse a este punto con los niños de participación real, o sea, una participación que sea realmente efectiva, y ahí cito, ¿no? La frase, ¿no? Que los niños comprendan las intenciones del proyecto, que sean conscientes de quién tomó las decisiones sobre su participación, los motivos de la misma, que tengan un papel significativo, es decir, no solo decorativo, no solo decorativo, yo no solo decorativo, y que siendo,
y que siendo conscientes de todo lo anterior intervengan voluntariamente. Y esto es llamamos así la última escala de la participación, donde sobre todo arranca de dejemos que los niños realmente sean escuchados y valorados y no solo sean elementos ornamentales, o que la participación llegue hasta un punto muy pequeño donde después cualquiera toma las interpretaciones de sus decisiones, o aquella donde los niños participan, van, pero casi como una acción aislada. O sea, muchas veces participa la comunidad y los niños los ponen a participar como por ahí. Ustedes participan por ahí, ¿no? Nosotros ya vemos y es como que la opinión de ellos no tuviera el mismo peso solo porque son pequeños, ¿no? También un tema es la parte artística, que era como sumado a todo y ahí cito la frase, bueno, los métodos cualitativos basados en las artes no recolectan información ni escriben, sino que componen, orquestan y tejen, tanto los métodos cualitativos como los artísticos, son holísticos, dinámicos y ponen en relevancia el proceso tanto como el producto. Entonces en este Levy lo que pues un poco como nosotros decíamos cuando leíamos, decíamos, hombre, este es realmente el sentido. Nosotros hacemos igual los procesos de taller, los talleres con medios artísticos, que es la manera como los niños finalmente se pueden comunicar más, ¿no? Pero claro, la misma dimensión del arte tiene, llamemos así, esa característica, por decir un poco de, entre comillas, intraducible. No es tan fácil traducir los temas del arte. Entonces, ¿cómo utilizarlo? Pues que es el medio, pero cómo volverlo al final una cosa medible era como pero sin embargo es casi como el camino que más nos encontrábamos cerca, o por lo menos que estaba más cerca. No, esto va a estallar. Bueno, perdón. Bueno, y la otra parte, pues que sea medible, ¿no? Que sea medible que sea medible lo que se está haciendo, que era que es como la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo mido lo que estoy haciendo? Entonces acá hay unos casos. Este es un taller que se hizo. Entonces lo que vamos a hacer luego es como unos pequeñas partes de estos ejercicios. Yo quería hacer un poco el ejercicio saliendo a la calle. Pensaba que había vida afuera, ¿no? Pero parece que no, hay muy poca gente o está muy lejos para que fuéramos. Entonces vamos a hacer como una simulación. Y también una cosa, pues para fortuna de los que son acá, bueno, en general de estas ciudades acá, pues es que yo dije, bueno, voy a trabajar con las fotografías de las calles de acá, pero pues es que están todas, como dicen ustedes, muy chulas. O sea, están como que tienen todo. O sea, no hay como mucho que intervenir. Entonces, así que tomé unas fotografías de los barrios, a ver, pues que seguramente hay más cosas de pronto para intervenir por ahora. Igual no conozco mucho la ciudad, seguramente habrán sitios que se puedan intervenir. Bueno, este taller se hizo justamente para la Fundación Bernard Barillet, que era un taller con niños de un sector que es una localidad, Rafael Uribe Uribe. Llamemos así, Bogotá es una ciudad totalmente estratificada, ¿no? La vida, la muerte en Colombia está definida según tu estrato social, ¿no? Si tienes dinero, si no tienes dinero. Entonces, y el estrato determina mucho tanto el acceso a la educación, a la participación, a la educación, a todo, hasta a la manera como te dispones en la ciudad. Entonces, aquí había este taller, lo plantea, pues nos pide nosotros los de Urban 95, el proyecto Urban 95 de la Fundación Barillet, que tiene como propósito hacer una ciudad para los niños, para la medida de los 95 centímetros, calculan ellos. Sin embargo, nosotros nos plantearon un poco que podamos trabajar con unos chicos un poco más grandes. Estos niños tienen el promedio de 10 a 13 años, y entonces venía un poco este ejercicio. Este ejercicio era, los niños tenían que identificar unas variables que pretendía la fundación, que era espacio público. En el espacio público, perdón, ¿qué dice? ¿Que tengo virus? No, en este taller lo que planteaba era que los niños identificaran las características que tenía su propio espacio público. Entonces el taller arranca pues son 3 días de taller con muchos ejercicios. Esto también pues como una mecánica para trabajar con los niños, para no agotarlos en una sola variable, para que puedan encontrar distintas maneras de comunicarse. Hay niños que les encanta dibujar, otros niños que odian dibujar, no, eso no, que a todos los niños les gusta dibujar, mentira. Entonces a otros les gusta más escribir, entonces buscábamos que el ejercicio tuviera distintas posibilidades de comunicarse a los niños, pero siempre nos había pedido, sobre todo en este caso la mediadora era Irene justamente,
nos insistían mucho en que teníamos que buscar indicadores y datos precisos para con los niños. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos esto para que las cosas se puedan trabajar? Entonces, bueno, esta arrancaba con unos ejercicios que venían, bueno, se hablaba con los niños de la ciudad, del entorno, unos niños que venían además con muchos imaginarios venidos de los adultos. Pues, o sea, lo primero que uno llegaba y era como que siempre remontan allá todos los niños, no, este barrio es inseguro, no, este barrio no sé qué, no, acá es peligrosísimo. Pero los niños era lo que hacían era repetir mucho el discurso de los adultos, o sea, repetían y ellos hasta el final se convencían que sus barrios eran inseguros, pero cuando les preguntamos, pero usted ha visto, o sea, imiten un acto, algo que pasó en la calle, todos los chicos imitaban robos, asaltos, atracos, todo era así. Pero ¿cuántos realmente tú has visto? Ah, no, yo no he visto tantos, ¿no? Entonces había una cosa que también se teje mucho, creo que en particular en Colombia, es esta cosa de que todo es inseguro, ¿no? Ahí todo es inseguro, todo es peligrosísimo, pero pues sencillamente, pues sí habrá desierto, pero tampoco, pero a los niños se les queda esto, de su ciudad. Entonces los niños son niños que viven muy encerrados en todos los estratos, o sea, eso no es una cuestión, los niños de campo, digamos, ¿no? Son como niños más libres que están saliendo, pero los niños, en una época se hablaba de que los estratos más bajos, más populares, los niños sí salían a la calle, pero ahora cuando vamos a los barrios populares los niños tampoco están saliendo a la calle porque tienen la idea que hay un asesinato en cada esquina. Entonces arrancaba este ejercicio con unos ejercicios, por ejemplo, que eran reconociendo el paisaje que tenían y sobre todo buscando un poco la valoración que ellos tenían del lugar, porque claro, todo el mundo también les ha dicho todo el tiempo que su barrio es feo, que su barrio no sé qué, que su barrio es malísimo, qué tal. Entonces, los niños, la idea era que ellos buscaban una valoración y empezamos a hacer unos ejercicios de valoración, luego les muestro un poco las imágenes más amplias, pero donde ellos iban dibujando por capas, todo el edificio, que es un poco el ejercicio que vamos a ver, dibujando por capas la naturaleza, el paisaje, tal cosa, y iban diciendo si les parecía o no les parecía bueno, qué les gustaba y qué no les gustaba, y que pudiéramos un poco saber cuando ya mirábamos todo esto realmente cuántas cosas negativas o cuántas cosas positivas había. Y era una cosa además porque los niños normalmente los talleres siempre dejamos que estén solos, no con adultos, que estén solos ellos ahí haciendo el ejercicio, no eran en la escuela de ellos, estábamos trabajando, entonces estaban como muy libres, muy en un espacio que se sentían seguros, eran niños del mismo nivel, no del mismo salón, pero del mismo nivel del colegio, y entonces pues podían hacer esta reflexión. Y asimismo iban desarrollando pues como unos análisis del paisaje, de la naturaleza, de lo construido, de lo no construido, ¿no? Luego, en otra sesión, en otro día por decir, en ese día habían varios ejercicios, en ese día también había, perdón aquí, esto es, sí. Bueno, ese día por ejemplo también salíamos a la calle, los niños dibujaban. Y esa era una cosa, era interesante porque ahora los niños tenían que salir a dibujar gente, ¿no? No dibujar edificios, ¿no? Casi siempre en arquitectura, bueno, dibújame el edificio. No, sales a dibujar gente, eso lo hacíamos con Jorge, estuvimos también haciendo este ejercicio, pero además, porque la idea era que tenían que ir dibujando muy rápido, o sea, iban caminando y lo que les llamaba la atención de las personas, iban dibujando, solo tenían lápiz negro y hoja blanca, luego tenían que tridimensionalizar, ¿no? Dibujar, moldear a esa persona, ver si esa persona, es una persona, y esa persona que estaba ahí la tenía, entonces, no sé, la mamá con el niño, tenían que pasar, ¿no? Del dibujo a la del señor con la silla de ruedas, pero era interesante porque ellos empezaban a observar cosas que muchas veces dejan pasar de lado, como a todos nos pasa, ¿no? Entonces, dejan de pasar de lado y venía el ejercicio, pues, de trabajo después, aquí es que está cruzado. Luego, por ejemplo, de ese ejercicio, ellos después de que habían colocado a esa persona, esa figura, tenían que decir qué necesitaba esa persona. O sea, la arquitectura no venía como un hecho posterior. Las necesidades se moldean según la persona. No hacemos las cosas de eso, sino moldeamos las necesidades según las personas. Y según las personas, ellos veían acá, ellos luego dibujaban qué necesitaban. Entonces, claro, la pregunta es, o sea, lo que dan, porque los niños no necesitaban cosas tan sofisticadas, o sea, los niños necesitan cosas muy sencillas, o sea, y cuando uno ve los dibujos, pues también la verdad es que uno dice como que, ay, no, porque necesitaban una carretera, necesitaban que hubiera una cebra, necesitaban que haya un semáforo, que haya verde, una cosa que es casi con natural, todos los niños querían árboles, eso sí era como árboles con frutos, nosotros, frutos, ¿no? Entonces, árboles con frutos.
todas las cosas esta idea antes, si bien los dibujos de la niña eran muy básicos, pero decía, este niño, a pesar de que esté en silla de ruedas, necesita jugar, ¿no? O sea, él también debe jugar a la pelota, también, ¿no? Y ya estaba, el niño debería tener derecho a alimentación, pues además era una cosa cierta social, ¿no? La niña iba hablando, tener derecho a una calle iluminada, porque si no se caía un niño en una silla de ruedas, con alguien que le ayuda y un señor sentado que era un señor mayor. Entonces todos estos elementos empiezan a construirle realmente, claro, ahí el niño no se había obligado, la idea era sacar al niño del contexto, no era que hazme una ciudad, sino piensa solo en un individuo, en sus necesidades y su mirada, o sea, qué tanto pueden encontrar, que haya juegos, que haya una cebra, que haya pues allá obviamente hay carreteras y todo, pero el problema es que hay carreteras pero manejan como salvajes, ¿no? Entonces, o sea, la jungla es los que manejan, entonces, sí hay mucho problema de accidentalidad vial con los niños, porque la gente maneja muy mal. Entonces, ahí también es el otro límite, los pelados sabiendo. Entonces, también se hacía un ejercicio que es muy clásico, pues que creo que todos que hemos trabajado con niños, de intervenir y trabajar fotografías para modificar la hora, pero la pregunta, claro, es, bueno, ¿qué pasa después de que tú tienes esa información? O sea, ¿cómo puedes coger esa información? Luego vemos ahí, entonces empezaban a desarrollar como unas categorías de análisis, que es parte del ejercicio. Luego había un ejercicio que era muy libre, este era por ejemplo el capítulo donde ellos iban sobre el tema de seguridad, y venía, por ejemplo, los niños dibujaban libremente cuál es su concepto de seguridad, además tenían que hacerlo muy rápido. La idea un poco era, o sea, rápido en tema es un poco para que no, llamamos así, no piense tanto, sino es un poco lo que le va fluyendo, este era un poco más artístico. Entonces ven, ahí también había muchos modos de medir las cosas, por decir. Lo de seguridad era muy curioso porque lo de seguridad enseguida pintaron el policía. Y la noción de seguridad de los chicos era que tenía que haber un policía en cada esquina. O sea, la policía era lo seguro y lo solidario, eso era lo más divertido, lo solidario. Entonces colocan ahí como un señor ahí en esta, creo que es en este, sí, en este están, ¿cuál es? En este están solidarios, se reunían los vecinos, es en este, perdón. Se reúnen los vecinos, la noción de seguridad era que se reunían los vecinos a golpear al ladrón. Entonces, no, era todo, entonces, pero esa es la solidaridad, sí, esa es la solidaridad, todos nos unimos a golpear al ladrón. Entonces, claro, y uno pues no está ahí para juzgar de nada, pero finalmente igual sí, el paso después es un poco que ellos entren a reflexionar sobre las cosas que están diciendo, que entren en ese momento, porque claro, está bien dejar el información, pero también hay que entrar a hacer la otra parte, llamamos esta parte educativa, de pedagógica un poco, de que también se hacía un sistema de medición en que ellos, el taller más o menos era muy libre, estaban unos haciendo unas cosas, pasaban, votaban, se iban rotando, o sea, íbamos como rotando actividades, ¿no? Todo el tiempo. En esta manera de rotar actividades venía un momento aquí, de votación donde habían como unas preguntas, ¿qué tan seguro me siento en el barrio? Entonces ellos, acá había una de que nunca, y acá algunas veces, muchas veces, y habían espacios, que era como el espacio del patio escolar, el colegio, la casa, iban votando. Lo curioso es que la mayoría de ellos se sentían muy inseguros en el patio escolar, era donde se sentían más inseguros, y en el parque, porque estaba lleno, habían como problemas de drogas en el barrio y esto, entonces se sentían inseguros en el parque. También iban votando sobre la cantidad de dificultades que tenían para caminar en la calle. O sea, ¿qué te encuentras? Límites, no sé qué, entonces iban pasando. Claro, entonces venían de dibujar, venían de pintar y votaban, entonces todo más o menos como que estaban muy sintonizados con lo que estaban haciendo. Y entonces aquí, eso, cuántos obstáculos tengo, cuántas cosas, pero claro, ahí hay que tener cuidado porque la manera como votan ellos es de su experiencia. Muchos, claro, la experiencia que tengan, o sea, para muchos el barrio les parecía perfecto. No, mi barrio está bien, o sea, el barrio no tenía ningún problema, y entonces, pero bueno, pero piensen en esto, yo cuando uno les decía, hay una que es interesante, que si veía cuántos semáforos ves, y, o sea, no veían, ¿cuál es? Bueno, es que no veo muy bien, aquí en una de estas, acá donde están como las señales, ¿cuántos semáforos tienes? O sea, había muchos semáforos, pero cero cebras, cero bancas, cero, no hay nada, entonces, eso sí hay semáforos, ¿no? Entonces lo regulativo, ¿no? Lo impositivo sí está, ¿no? Pero una banca, esta no está, entonces, claro, la cosa de hecho es que venían ellos y luego ellos tenían que pararse y observar qué hacían, observar cómo habían votado y pensar, según las imágenes y todo lo que habían pasado, qué estaban ellos sacando, pues un poco de experiencia, ¿no? Entonces,
Aquí era pues como un ejemplo de toda de combinaciones de variables y elementos para sacar un taller. Este es el de los acetatos, los niños van pitando por acetatos y van tomando colores. ¿Qué horas son? Que no se me tire. En la anterior, cuando tienes los puntitos, ¿cómo es el proceso de botar? Pues ellos van, se estiraba, era así una cosa, ahí lo ves, o sea, ahí estaba como muy largo. Los niños pasaban y tenían que votar, les poníamos las pegatinas y habían las preguntas que iban desde la seguridad, en particular eran de seguridad vial, seguridad de pues como de violencia que hubieran sentido y del tema de participación. Y entonces estaba así extendido, ellos votaban libre, o sea, votaban como que iban haciendo cosas, iban y votaban como libre, era como, no era... Las colores. Dime. Las colores. Sí, los colores estos tenían unas convenciones que están acá, yo en este momento no recuerdo, pero era un poco que tanta, por ejemplo, no sé, para me encuentro con mucha gente en la calle, casi nunca voy al parque, no sé qué, entonces, claro, cuando uno veía, por ejemplo, hay una parte de estas, creo que, no, una de estas es, por ejemplo, que la que tenía más poquitos es casi nunca salgo, casi salía el domingo nomás, los papás trabajan todo el tiempo, salen el domingo, y el domingo los papás lo quieren llevar a un centro comercial. Entonces, pues estamos ¿Se le da un color a cada niño? No, las convenciones escogían el color y todo iba por convenciones, todo este ejercicio va por convenciones y ellos iban escogiendo. Los pimpones no habían de con solo color, así que se tocó por cantidad. ¿Esos rasgos que tienes en el cuadrado? ¿Estos? No, en la izquierda. El otro. Acá. ¿Cómo son los nombres? Aquí estos son, por ejemplo, ellos tienen ahí... Ah, venga, esto se amplía, ¿no? O está documentado. Sí, este es, mira, ahí hay bicicletas, o sea, encuentras ciclas, puedes montar en bicicletas, si encontraba bancas, semáforos, árboles, rampas para, esto sí era como la piedra exótica, ni una rampa para discapacitados, semáforos, iluminación, canecas. Claro, yo sé que de pronto la gente aquí como que dice, pero eso es como obvio, ¿no? Pero cuando uno va a las condiciones de calles y no es que sea, llamémoslo así, solo los barrios más miserables, de pronto los barrios, pero la gran parte de la ciudad le falta muchísimo equipamiento, o sea, no... Y la gente tiene ciertas prevenciones, por ejemplo, las bancas, todo el mundo piensa que una banca es malísima, o sea, la idea de mover una banca para que si ahí se acuesta un mendigo y lo pueden atracar. O sea, no, hay una obsesión siempre por los miedos que también la gente le tiene hasta miedo al equipamiento, al mobiliario. Solo para entender las gráficas, en ese circulito que tú tenías de inicio, el número de niños eran 15. Sí, en estos, por ejemplo, eran 15 niños. Cada niño decía, por ejemplo, en esto es cuántas veces tienes encuentros o estás en la calle, vas a sitios. Entonces, por ejemplo, cuando voy a museos, por ejemplo, no, es que no veo. Entonces, acá voy a museos, mucho no sé qué. Acá habían muchos, lo que más iban era al parque del barrio, pero museos, por ahí uno, o sea, era súper contado. Es claro, uno ahí alcanza a entender, la idea era entender justamente la dinámica, ahí las preguntas eran, ¿cómo es la participación de los niños en la ciudad? Incluyendo esta participación entendida como cómo me encuentro con el otro, cómo participo de los espacios culturales, cómo participo de los ciudadanos. La otra era la pregunta de cómo es una ciudad segura, y la seguridad estaba no solo por la parte, había mucho de lo vial, que es una de las preocupaciones de Urban 95, entonces estaba por la ciudad segura desde si está equipada para un niño, ¿no? si tenía las condiciones de equipamiento para un niño, y la otra era la ciudad ¿cómo es? Segura, participativa y se me fue la otra vez, es que se me va acá. ¿Cuál era? Segura, participativa y educativa, es como que la ciudad sí me podía educar, sí creo que es la otra. Esto se quedó quieto. Una pregunta, en el mucho poco, ¿definías cuánto es mucho, cuánto no es? Sí, claro, a medida que ahí estés en uno de los primeros talleres, pues bueno, ahí teníamos el sistema, íbamos contando, íbamos sumando, o sea, el sistema ahí fue cuando luego buscamos una manera más efectiva, porque lo que ahí era que teníamos que llegar a la casa, literalmente, a sumar cada cosa que iban haciendo. Pero por ejemplo en este es el análisis, que estos son acetatos que se subían uno tras otro, y ahí ellos, claro que aquí el ejercicio era que ellos dibujaban
había un punto del barrio donde uno podía mirar todo el barrio. Ahí se miró su madre. Magia, Joder. Aquí, así, entonces ellos miraban todo el barrio y se les daban unas capas para ver, entonces decía la naturaleza, lo construido, los individuos. Qué pena, esto es como una especie de... Autónomo. Sí, no entiendo. Y luego respecto a eso, ¿cómo medís la creatividad? Para poder sacar datos tangibles que puedan ser Qué pena, perdón un segundito. Pues la parte, un poco nosotros, la noción de esta creatividad, por ejemplo, en este momento, creatividad, sí, claro, por ejemplo, en este taller en particular, lo que nosotros necesitábamos era información sobre la manera como ellos se relacionaban con el entorno. Ahora nosotros tú vas a ver que es más, por ejemplo, ellos ya proponen un hecho arquitectónico, llamamos así. Nosotros ya hay una situación más de crear un objeto, por decir. Aquí no estaban midiendo tanto eso, puesto que la pregunta era sobre eso, era muy precisa, lo que nos habíamos pedido, como que detectáramos esos elementos, no sé si a eso te refieres, ahí ellos no iban a proponer todavía nada. En este taller no llegaban a la propuesta, esto era un taller de medición que vean esencialmente. Vamos a sacar las conclusiones el análisis Transversal a todo, sí. Sí, y cómo mides, no sé qué, porque un niño a lo mejor te puede decir que quiere parques, que quiere luces, que quiere no sé qué, pero la conclusión de lo que quieres todo. Claro, ahorita teniendo, porque esa era la pregunta uno siempre, cuando yo como ahora saco la pregunta mía. Sí. En este era, por ejemplo, estos tenían unos códigos que decían, no sé, lo amarillo era la parte, lo verde, lo negro eran las líneas que tenían que ver con lo construido, naturaleza, y estos iban por colores, y había unos colores que decían me gusta, o sea, las categorías eran me gusta, no me gusta, no me gusta pero es necesario, y la otra era una categoría la otra categoría era como que es útil, era como una cosa que es útil, pero podría ser mucho más bonito, más o menos, era como unas categorías, o sea, no era tanto el sí o el no, y ellos empezaban a decir y tenían que explicar, o sea, me interesa proteger los árboles, ¿por qué les gustaba? No me gusta y no me guarda y no quiero, no voy acá. Bueno, acá no me quiero, pero ellos empiezan aquí a decir cada una de las razones por las cuales ellos no tomaban esos elementos, les gustaba, tenían que escribirlo y tenían unos colores que eran la convención de me gusta, no me gusta. Entonces nosotros, claro, cuando vemos el plano así, sí podíamos identificar más o menos de lo natural, hay muchas cosas que les gusta, por ejemplo. De lo construido había muchas cosas que no les gustaba, pero las consideraban necesarias. Entonces, más o menos el tema de la convención empezó a tomar ahí un poco sentido. Ahora estoy más preocupada, sale una cosa aquí, sale otra cosa allá. Este es otro taller, por ejemplo, este se llamaba El Corredor de los Jaguarcillos, este es uno que hicimos también con Jorge, este lo hicimos para una fundación que se llama La Casa de la Infancia, en un contexto de un barrio que es... ya empezamos a la acción. ¿Estos son tengo que mostrárselos? O si quieren podemos empezar a la acción de uno también. ¿Qué dicen? Ustedes digan, como con los niños. ¿Qué quieren? Según el tiempo, si alcanza. Terminar. Pues, ¿con todos qué? Ya, sí quedan... Ya media hora. Sí. Ahí está. Este se llamaba El Corredor de los Jaguarcillos. Esta metáfora se había planteado para un taller que también se buscaba crear en un entorno de mucho conflicto en un barrio que se llama Ciudad Bolívar, donde se estaba generando un proyecto de transporte del Metrocable, y en un entorno que tenía muchas dificultades porque es un entorno donde se agrupa todavía mucho tema de microtráfico. Entonces había un problema ahí complicado, es que los niños están prácticamente en las casas, o sea, los niños no salen a las calles prácticamente. Entonces la fundación estaba planteando cómo hacer para volver a crear un entorno seguro en el barrio para que los niños pudieran llegar. Entonces nos plantearon hacer un taller, la metáfora se llamaba El Corredor de los Jaguarcillos, porque tenía que ver con este asunto ambiental de crear los corredores ecológicos, por ejemplo en Latinoamérica con el jaguar.
con el jaguarcito. Entonces el jaguarcito se le crea como un recorrido seguro para que se pueda reproducir a lo largo de Latinoamérica, no sea cazado, pueda tener alimentos, y el animal puede pasar de lado a lado por toda Latinoamérica para poder darse el crecimiento de las crías, que haya reproducción. Entonces un poco la figura, la metáfora iba que también se necesitaba que hubiese en el barrio un entorno inicialmente protegido para que los niños realmente pudieran desarrollar, o sea, para que los niños puedan desarrollar, porque estamos hablando de niños que viven todo el tiempo encerrados y ni la Xbox, mejor dicho, o sea, no tienen ni la Xbox, pues llamémoslo, o sea, estoy diciéndolo de una manera irónica, pero tampoco tienen, o sea, la casa no está adaptada ni para leer libros, la casa no está adaptada para nada, y los padres los encierran durante horas hasta que llegan por la noche, salen del colegio. Entonces el tema era cómo volver con los niños en primera infancia. El taller este taller, pues acá muchos ejemplos, se hizo con muchas, o sea, se hizo con niños pequeños, grandes, medianos, con los abuelos también. Este es por ejemplo con los niños que eran como entre los 12 y los 14, acá son 2 chicos de lunáticos también. Este es el barrio, este es allá en una de las últimas montañas, por decir, que hay, con los temas, claro, que además pues como un poco como contaba la chica de Venezuela, o contaba, entiendo, Javier, también con el tema de las fronteras invisibles, los niños podían hacer, y el parque estaba justamente en el otro lado. Entonces los pelados solo podían llegar como a un punto del parque, ¿no? Entonces, porque el parque, que bueno, el parque era esto, ¿no? Era como un espacio que había, se dividía a 2 barrios y los parques estaban tomados como por la pandilla. Entonces vino el problema de primero habría que saber primero que los niños nos mostraran el barrio, y eso era una complique para salir al barrio, ¿no? Que tenía que venir la policía, que no sé qué, que no podíamos salir. Pues al final lo que nos hicimos fue como rodearnos con todos los niños, y al final terminamos caminando, y los niños estaban muy felices. Era curioso porque no eran tan, o sea, ya no eran tan chiquitos, eran niños grandes, y estaban felices de poder salir a caminar tranquilos y que no les pasara nada. Pero era o sea, son cosas tan, o sea, son cosas que realmente son tan simples y tan determinantes en medio de todo en el desarrollo de un niño, que es, pues es tremendo. Entonces, bueno, la cosa es que había también el ejercicio, que pues no me tendré que explicarlo porque pues creo que te lo has hecho, de reconocer el mapa, donde vives y tal, ¿no? Entonces, pero lo interesante era porque inicialmente el arquitecto había llegado con un lugar de intervención. O sea, el arquitecto había ido y había dicho, no, esto es como el recorrido y tal. Y resulta que con las pruebas nosotros empezamos a hacer mapas que iban por edades. Los niños de 6, los niños de 8, cada uno tenía su mapa, cada uno tuvo su taller, por decirlo así. Iban armando sus talleres, y los recorridos pues eran muy distintos, pero los recorridos tenían unos puntos obviamente que se superponían, y finalmente ese trazo fue el que se denominó el corredor del jaguarcito, fue donde se cruzaron todas las líneas, llamémoslo así. Había el ejercicio que es la infografía corporal, que no sé si, a ver si esto puede salir, pues que es un ejercicio donde a los niños se les pide, bueno, el sonido creo que no es muy bueno porque había mucha acústica, pero a los niños se les plantean unas preguntas, están en el piso y se les dice, ¿es seguro tal cosa? ¿Es lugar tal cosa? Entonces, por ejemplo, eso visualmente, cuando uno va a tomar, uno puede medir ahí rápidamente cómo es la cosa. O sea, puede salir a la calle. Entonces eso, por ejemplo, si le gusta salir, si puede salir solo, si se siente vulnerado, si ha tenido miedo. Entonces, cada una de las preguntas y este se hacía con grandes y chicos. Con los chiquitos era más fregado, porque los chiquitos era como, ¡ay! No, pero ¿tú qué decidiste? Pero los niños se ponían a veces a correr, pero era un trabajo que más o menos iba como de esa línea, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, ese te sirve para medir también rápidamente. Ahora, la idea nuestra, que queríamos, pero parece que cuando uno llega a la realidad de las escuelas, pues es ahora, porque la idea es que uno debe tener la cámara arriba. Este ejercicio no fue que nos lo inventamos, eso está tomado de un artista plástico que hace este ejercicio, ¿no? De más 100% Brasil. Pero era una cosa buena, y los niños se divierten, la respuesta de alguna manera les fluye muy naturalmente, porque ellos solo piensan es como en moverse, no están pensando si le va a gustar al adulto, no le va a gustar. Es interesante porque también preguntado, por ejemplo, si habían visto maltrato, si habían visto violencia, si habían sido víctimas de violencia, y rápidamente se movían, cosa que si hubiéramos preguntado personalmente no lo hubieran hecho. O sea, si hacíamos así, ellos ya se hubieran contenido. Entonces, esta manera de preguntar, la idea es que la cámara debía estar arriba, pero pues cuando vimos pues no había manera de poner una cámara, entonces éramos nosotros con la cámara ahí, pues dándole ¿qué?
dándole los ejercicios. Entonces, bueno, esta era una manera, que yo les estoy mostrando a ustedes aquí maneras de sacarlos un poco de lo que comentabas antes, ¿no? Del imaginario que tienen, o de las expectativas de los adultos, de las cosas que oyen y que repiten. Sí. Sí, como desmarcarlos de esos estereotipos. Pues la desmarcar los estereotipos es difícil porque igual en todos los contextos hay estereotipos. Entonces, creo que, pues, por ejemplo, estos ejercicios que son muy artísticos, hay una cosa que creo que he ido como viendo sobre todo, es que los ejercicios cuando se vuelven muy rápidos y muy fluidos, ellos como que no lo piensan tanto, ¿no? Incluso llegan a una edad donde a ellos les da pena decir una cosa delante del otro, porque el otro se va a burlar, porque no están como en esa edad que les da pena todo. Cuando son más chiquitos, pues eso sí son, ¿no? Todo lo dicen, pero cuando están más grandes empiezan ellos a pensar que van a ser juzgados, a estar más preocupados por su imagen, ¿no? Entonces, en esos momentos normalmente sabemos trabajar en grupos que no sean muy grandes, o sea, grupos más o menos pequeños y que relativamente ellos se conocen. Ahora, cuando no se conocen, porque de pronto llegan de distintas instancias, lo que sí buscamos es que hay unos previos del taller siempre de hablar sobre respetar al otro, respetar la palabra, no nos vamos a burlar, y pues yo creo que también con un poco de, pues digamos así, un poco de humor, uno como que los va relajando, ¿no? O sea, como que, bueno, o sea, no te lo tomes tan grave, ¿no? Eso no es tan terrible, y la salida, la caminada, los pelados van soltando, claro, yo creo que los talleres que salen bien son talleres que tienen por lo menos 3 días. Esos talleres de un día, pues porque nosotros también los hemos hecho, es muy difícil, o sea, porque tú no puedes lograr conexión con un niño tan rápido, pues que le llega ahí alguien ahí a hablarle y a preguntarle todo, ¿no? Entonces, es muy difícil. Entonces, los talleres que se hacen por lo menos en 3 días, los niños sueltan, es increíble, porque además ellos de un día a otro ya se hicieron amigos y ya están muy alegres, muy espontáneos, te hablan ya de todo, ¿no? Creo yo, diría que es mejor un taller que es de más tiempo, ¿no? O sea, de más días. Cuando son de 3 días son 3 horas diarias, después Sí. del colegio. Sí, por ejemplo, bueno, uno era extraescolar, otro era en horario escolar. Lo que también era un problema, porque las profesoras están así como que ya. Entonces era muy difícil, pero la profesora ahí era muy buena gente y ella finalmente sacrificó unas clases, hizo negocios ahí como con la otra, y los niños pudieron quedar tranquilos. Porque, por ejemplo, a los niños también les entra la ansiedad, ¿no? Que nos va la profe y tal, nos va a llamar y tal. Entonces ahí era el problema. Entonces, por ejemplo, este era, por ejemplo, interpretación de calles, y los niños tenían obviamente, ¿no? El clásico, ¿no? ¿Tú qué quieres hacer? ¿Qué quisieras hacer ahí? Pero entonces, la idea era que después de que los niños hacían eso, pues era interesante porque reconocían su barrio, reconocían sus cosas, y ahí era donde empezamos a ver que todo el problema de ellos no era la seguridad. Realmente lo que más los angustiaba, realmente los angustiaba y los molestaba bastante era la fealdad del barrio. El barrio, y marcaba, ¿no? Las casas no están pintadas, está sucio, hay popó de perro por todo lado, hay basura, y les asustaba mucho lo que llaman allá los ñeros, que son como los expendedores de droga. Entonces, pues a ellos les llaman ñero a todo, pero el expendedor de droga le tenían mucho miedo. Entonces siempre estaba esto, pero entonces, por ejemplo, era una cuestión donde la naturaleza y todo estaba ahí. Entonces les pasábamos muchas fotos del barrio, pues que son de estas fotos, y se sentaban ellos en grupo y iban dibujando, y la idea era que dibujaban el negro lo que no les gustaba y el otro color, el color es lo que les gustaba, el negro lo que no les gustaba. También con el fin de poder nosotros visualizar rápidamente los datos. Al final lo que estamos siempre, o sea, como la búsqueda es eso, es tratar de buscar los sistemas de visualizar los datos rápidamente y que uno pueda sustentarlos, ¿sabes? O sea, yo lo sé pues también como arquitecto, porque un arquitecto también puede ser muy perverso, ¿no? O sea, ¿no? Como manejar la información, cómo hacer que la gente termine diciéndole que le gusta esto, y más un niño, ¿no? Los niños son muy sensibles a que uno, con una mirada, con que hagas algo, los niños dicen, sí, esto. Entonces, claro, la idea ahí era como que dejarlos muy solos, ustedes opinen. El taller tendía a demorarse porque los niños pues hablan y echan lora y entonces se conocen y yo vivo por acá y tal, pero al final los datos eran los que necesitábamos. Entonces aquí, venía por ejemplo esos procesos de medición. Entonces, ¿qué hicimos en eso? Por ejemplo, una vez teníamos todas las fotos con todo esto, pues eran muchas, eran como unas 20 fotos. Lo que hicimos con Jorge, que está acá, que vino justamente la foto,
Como era lo que hacíamos es que empezamos a generar como unas categorías de los elementos que ellos tenían. Entonces, habían unas categorías que no era que veníamos con ellas, sino a partir de los dibujos de ellos. A partir de los dibujos sacamos las categorías. Entonces, temas recurrentes en los dibujos: fachadas, las culatas, que son como las caras de los edificios, no sé. Sí, como la fachada esa. Entonces, las medianeras, la falta de árboles, la falta de jardines, porque una cosa era el árbol, otra cosa era el jardín. El tema de las basuras, el tema de las escaleras, pues en estos barrios como son de montaña, se suban a la montaña, entonces tienen unas escaleras tremendas. Y esas escaleras, que claro, que a la gente le parecen divinas para tomarle la foto, ¿no? Pero vaya usted vive ahí, ¿no? O sea, eso es, las escaleras son peligrosísimas, para las mujeres embarazadas eso es peligrosísimo, estar subiendo 100 escaleras, ¿no? Con un niño además de la mano, entonces, con un hermanito, entonces, el tema de las escaleras ellos le tenían mucho miedo, o sea, y era curioso porque yo no lo había, la verdad, nunca pensado cuando hacíamos el taller. Los niños manifestaban que le tenían pánico a las escaleras, ¿no? Porque nosotros decíamos, ay, los niños cómo van a jugar en las escaleras. No, que va, le tenían mucho miedo, porque se había caído más de un niño y pues una vez tú te caes, eso es de ahí para abajo, ¿no? Entonces, también los temas de la baranda, la falta de señalización, la falta de seguridad, había otro tema que era de lo que dibujaste, también temas de mobiliario, bancas, iluminaciones, juegos, entonces, acá estos son temas pero fíjate, por ejemplo, los robos y esto era lo que menos. El tema de los robos realmente no era el miedo de él. Cosa que cuando entramos al taller era, no, profe, es que esto no puede, no, profe, es que eso va a ser terrible, no, aquí es terrible, en este barrio, ese barrio era terrible. Pero sin embargo, si tú ves, lo que más les preocupaba era el tema de las basuras, el tema de las fachadas feas. Entonces ahí hay una cosa que también, y claro, esta era la manera, entonces era pues también, por ejemplo, los pimpones era, pues la idea era meterlos, pero no había plata para meter, entonces lo que hicimos fue dibujar, pues igual eran felices pegando los pimpones, todos tenían que pasar, tenían que opinar por lo menos de 3 criterios que había, y se iban sacando las mediciones, y ya, entonces con eso pues íbamos mirando, claro, entonces creo que nosotros cuando llegábamos a la fundación, a los que nos contrataron, digamos así, pues un poco les mostrábamos las fotos de esto, o sea, no eran las cifras, ¿no?, del porcentaje del país del Excel, ¿no? Yeah. Pero finalmente eran cifras, eran datos, y luego pues esto lo fuimos como un poco puliendo para mostrarles a ellos que realmente era la voz de los niños, lo que había que estar escuchando. Y fue muy buena también la actitud de la fundación, porque la fundación cambió lo que habían planteado al principio, el lugar, esto, y pues la verdad es que lo hicieron muy bien. Ellos luego empezaron, acá hay otro sistema, otro elemento de medición. Bueno, esto sí es muy, muy clásico, pero pues a los niños les divertía porque les encanta pegar cosas, que era entre esos criterios lo que tenía que ver con ornato y con forma, lo que tenía que ver con mobiliario, con la movilidad y con lo social, y acá habían unas categorías para cada cosa. Entonces, en general, el tema social los tenía muy, ¿no?, el tema de robo, la violencia, drogas, era como lo que más los molestaba, y el tema de mobiliario, y acá también a la parte árboles. No, los árboles eran, pues bueno, si ustedes ven la foto ahí, pues es que no hay un árbol ni a tiros, o sea, no hay nada. Ni en diapositiva. No, ni en la diapositiva. O sea, es terrible, o sea, porque tienen que las ciudades que están arborizadas, así sean feas, están salvadas, ¿no? O sea, es que, sí, verdad, o sea, no tener un árbol es terrible. Es terrible, y hay muchas calles allá no hay árboles. Con ellos hicimos el mismo ejercicio, pero aquí ya le hicimos una modificación, donde también venía el tema de dibujar, no sé qué, moldear, poner las necesidades, ¿no? Está una niña toda emocionada, la figurita que está ahí es una chica embarazada, porque hay mucho embarazo juvenil, y del grupo hay 2 niñas embarazadas. Entonces, pues la niña además se sienta emocionadísima a pensar cómo debería ser la ciudad de su hijo prácticamente, ¿no? Semáforos, flores, sillas, todo es súper bonito. No digo que también porque estaba embarazada estaba feliz, pero todo era como lo más colorido, digo, más lleno de colores, con la banca, con todo, las canecas, y pues eran cosas, ¿no?, cosas que estaban ahí, ¿no? El teléfono está para llamar, para que llamar a los padres, la niña esperando delante, los juegos infantiles, ¿no? Árboles, pero, o sea, si ves, no hay nada. Yo sé que a veces sí, o sea, suena como tonto, a veces de pronto en otros contextos cuando se ve eso y uno dice, bueno, ¿por qué
Pero es que si no lo tienes, eso es lo mejor, o sea, lo máximo es tener un juego infantil. Claro, ahora está todo el discurso de los playground y todo eso, pero eso esperar con que le pongan un columpio están felices, o sea, por lo menos póngame un columpio. Ya luego pues, me echará todo el debate del playground y todo. Mientras tanto, déjenme un columpio. Entonces ¿qué? Entonces, ahí entonces luego empezamos a superponer los recorridos, entonces acá había como una categoría de los chiquitines, y los rosa eran, o sea, iban cambiando un poco como en las dos tendencias, de los niños que eran más grandes y los que iban con primera infancia realmente. Y las figuritas se iban disponiendo porque eran de donde ellos habían visto esas personas durante los recorridos que tenían. Entonces la idea era que, claro, ya con eso, con el mobiliario que han dibujado, con todo, pues se entendía o se buscaba. Ahí pues no fue tan, porque la idea nuestra era poderlo hacer en una cosa grande, pues no había plata para imprimir en grande, entonces tocó sacarlo de contexto. Entonces, pero la idea era que, pues, o sea, el concepto es que realmente sobre el plano se puedan poner las cosas, pero pues no había plata para grandes, así que pues no. Lo que hicimos es que ellos le daban como una continuidad y era un poco lo que ellos debían hacer en el corredor, que lo interesante de esto es que después pues ya un poco planteamos ahí una metodología un poco sobre el asunto de la estrategia de intervención sobre un barrio popular donde habían como los lugares de los cuidadores, ¿no? Le destaca el favorcito. Entonces están como el espacio de la escuela, el espacio de la casa, el espacio de juego, ¿no? El parque, y luego cómo deberían ir acondicionando los elementos en su entorno inmediato para luego buscar sobre todo la conectividad, ¿no? Que era lo fundamental, que los niños pudieran comunicarse, pero que esa comunicación tenía que estar articulada. Luego eso vino un proceso de participación también ya con la comunidad, donde la comunidad directamente se involucraba para ser los cuidadores del corredor. O sea, que si pasa un niño, le choco, o sea, ¿no? Si pasa un niño estoy pendiente, si pasa un niño, pues señalizaron, luego hicieron como unos festivales y unas cosas, para que los niños pudieran tener el corredor ya, un verdadero corredor del favorcito, y pues ya estaba el niño ahí en P, ¿no? Ese era y ya, y el otro, solo esto no lo voy a explicar para entrar en materia. También un poco acá la posibilidad de que los talleres igual también se hacen niños grandes, ¿no? O sea, niños adultos y niños. Y que claro, esos talleres tienen otra dinámica, ¿no? Porque puede pues, ocurrir esto, ¿no? ¿Cierto? O sea, que es muy posible. Pero entonces la cosa es que este taller, era un taller también en un barrio que quedaba en la parte alta, un barrio sobre todo de gente desplazada, muy rural, gente muy del campo, pero también como venían del campo tenían toda esa noción de unión. Y era muy bonito porque en el taller habían viejos, habían jóvenes, niños, skaters y niños. Y todos valían, o sea, una comunidad que realmente era un ejemplo. O sea, de verdad yo hubiera querido tener más talleres con gente ahí porque eran súper respetuosos además de la voz de los pelados, de los niños. O sea, como que los escuchaban. Todos escuchaban, era como así como una película, era como, sí, habla tú, y no sé cómo, ¿verdad? Todos se amaban más o menos, ¿no? Pero era una cosa, entonces, bueno, este es un taller ahí donde las clásicas fichas de EMS, pero los usábamos, era también como un tema medible. Entonces los niños dibujaban por un lado la palabra, estábamos tratando de identificar los imaginarios que llamarían, como la idea, la imagen que queríamos que se desarrollara de un prototipo de un elemento lúdico que iba a quedar en el barrio, y los niños tenían que dibujar la palabra y la imagen que asociaban, y luego cuando todos habían dibujado, se hacían torres según cosas comunes. De pronto habían unos que hablaban más del medio ambiente, entonces se armaba una torre más alta, otra torre más baja, otros hablaban de pronto quiero la parte cultural, no había una cosa cultural fuerte. Entonces ellos mismos, también sobre todo porque con la comunidad pues hay que ser muy transparente, ¿no? O sea, que la gente vea que lo que están diciendo se va a ver, y que pues también, porque digo, se pegan unas garroteras también entre ellos tremendas, ¿no? Entonces había que ellos mismos todos veían que, oiga, mire, si somos más pensando en esto, menos en esto, entonces se iban haciendo como estos castillos. También había una cosa, siempre yo digo lo didáctico, pues yo soy profesora de la universidad, del primer semestre también, y de los grandes, entonces pues me doy cuenta, claro, que obviamente entre más herramientas didácticas tú pongas, pues es mucho mejor, es mucho más transparente el proceso, y la gente se siente más respetada, esa es la palabra, no se siente respetada cuando está hablando con ellos. Pues el distrito había pedido hacer como unos prototipos en, ¿cómo se llama eso? Andamios, ¿sabes? Sí, bueno, andamios de metal y tal. Con eso era lo que había para hacer los prototipos. Entonces lo que hicimos era que se hicieron unos prototipos de
de tamaño, ¿no? Porque la gente, pues la idea del tamaño es un poco rara, ¿no? Entonces te dicen, mide 3 metros, ¿no? O son 8 metros, cabemos todos, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue hacerles un modelo de escala del tamaño, por ejemplo, de las cosas. Ellos hacían ejercicios de qué tanto podían hacer en ese tamaño, hacían votaciones, pero también después le dábamos las piezas, y ahí venía un poco lo que tú decías de lo didáctico, que era utilizar herramientas que eran muy, o sea, muy de arquitectura, elementos de planos, de secuencias de planos abiertos, cerrados, y los niños y los adultos, porque este era un taller combinado, les hacíamos como unas clases anteriores donde se les explicaba las ventajas de un espacio abierto, de un espacio cerrado, de cómo entra la luz, de cómo tal cosa. Y después de eso ellos podían optar, cuando empezaban a construir y armar, podían optar por una serie de fichas de muchas variaciones, pues no todas, pero por las que se podían, pero por lo menos podíamos entrar en sintonía de saber qué niveles, por ejemplo, de permeabilidad en la arquitectura se necesitaban. Me refiero a los que no son arquitectos, a qué tanto podía entrar la luz, si quería ver, si quería tener una ventana grande, si quería que esto fuera más transparente. Entonces se les daban muchas piezas y todos podían ir armando y se dividían en grupos según tema, los skaters, los que querían hacer arte, los chicos querían hacer una cosa donde el niño hacía barra, jugaba a tiro al blanco, este era súper bonito tema, jugaba a tiro al blanco, y luego pues nosotros ya hacíamos la interpretación, ¿no? Ya un poco para llevar al técnico, pero todo el proceso era muy directo, o sea, ellos sí sentían, y ahí es donde viene, claro, uno dice, pues qué maravilla, pero como todo el mundo es tan terrible, entonces, bueno, sacaron ellos prototipos, que unos son de adultos, otros son de niños acá, no todos son no es que todos sean de niños, pero se sacan muchos prototipos de espacios que como querían que fueran. Claro, ahora el tema era construirlo, pero ahí es donde, ¿no? Donde la historia se vuelve tristes, porque cuando llega la entidad que la va a construir, pues decide que le parece que era mucha área, le parece que eso era muy grande, y decide construir una cosa que, o sea, se supone que el objeto era la suma de todos estos, y al final lo que hacen es hacer como uno, y ahí ustedes verán cómo se responde. Esto fue muy complicado en el barrio, eso se armó una pelea, eso no tiene otra palabra, porque al final se hizo esto, pues que era una cosa muy pequeña. Eso ya nosotros ya ahí no estábamos, ahí quedamos como fuera de esa parte, ya no teníamos control y nos tocó retirarnos, pero se hace esto que igual pues para ellos estaba feliz, pero no cumplió el proceso participativo real, ¿no? O sea, no... Era triste, ¿no? Porque pues se supone que hay mucha energía, y yo creo que en eso también es importante, tanto los niños como con los adultos, es que si uno hace un proceso de participación hay que realmente responderle a la gente. Es que eso es terrible, ¿no? Porque lo he visto un montón de veces en que uno va, se desgasta, pone la cara como profesional, embala a todo el mundo, y luego llegan los que toman las decisiones de la plata y hacen otra cosa. Y entonces eso es muy terrible, porque las comunidades lo que están es hasta las narices de los arquitectos hablándoles de participación, así como que va todo el arquitecto que me va a hacer participar. Entonces, eso es una cosa muy, muy delicada, ¿no? Muy delicada. Eso quiere decir que la entidad que iba a construir este espacio no participó precisamente de este. No, ellos participaban, llegaban para la foto y todo, ¿no? O sea, ellos llegaban todos, o sea, todas las fotos estaban hechas con la entidad, pero cuando llegó la hora de construir, cambiaron las condiciones de los contratos. Y resulta que recortaron todo el dinero, bueno, hicieron todas las maromas, y al final terminaron con esto. Pues claro, para algunos eso fue terrible, pues para los niños era el máximo, pues porque ellos lo que se quedaron fue con un espacio de juego para ellos nomás. Bueno, ahí pues los chiquitos salieron ganando, pero igual no era lo que debía ser, no era el deber ser de las cosas. O sea, la mezcla de los... Regálame un segundo la diapositiva anterior. ¿Cuál? Ellos querían una biblioteca, un múltiples espacios. Sí, era esto, te muestro esta imagen, creo que... Ah, no, aquí no está. Se sumaban todos los módulos, creaban una estructura mucho más grande, y cada uno de alguna manera trabajaba esto. Claro, entonces la pregunta, por ejemplo, para los arquitectos, ¿cómo hago que todo esto sea un lenguaje común, puesto que la arquitectura uno busca de alguna manera una unidad? Pero en eso, claro, uno puede después como arquitecto buscarle una unidad a esto, pero ya sabes claramente que tienes que buscar en un lado permeabilidad, que en un lado estás buscando, o sea, puedes coger ese lenguaje y llevarlo a un poco un tema homogéneo, ¿no? Llamemos así más unificado, pero lo importante es que la gente hasta donde pueda, los niños en ese caso hasta donde pueda un poco el conocimiento, tener las herramientas para que mantengas el mismo diálogo con ellos, para que no se pierda el diálogo. Pero un poco esa frustración final
no hubo un conocimiento previo de las restricciones que había, por ejemplo, presupuestales, metro cuadrado, tenemos tanta inversión, al que hagan un espacio múltiple donde se haga todo eso, o sea, digamos, falló un poco también dentro del proceso, porque si esas eran las reglas de juego, posiblemente, pues, no, eso fue hubiera horrible, llegado porque eso... algo más que le diera la riqueza de todo ese proceso, que es lo que verdaderamente Claro, vale no, la fue pena. una cosa así, fue muy dramático porque prácticamente fue en una semana, llegaron y de pronto llamaron, oiga, no, ya no va a haber dinero para esto, no sé qué, tienen que cambiar los diseños a esto, y llega el arquitecto le toca ignorar todo lo que podía y pues venga, puede ser y hago otra cosa. Y cambiaban las condiciones, era muy heavy, y pues eso pasa mucho. Sí, eso es frustrante, pero bueno, era un ejemplo de la participación, todas las historias son felices. Entonces, no sé, entonces, ¿qué hacemos? Porque ya quieren hacer el ejercicio de... ¿Sí? Bueno, pues, ¿al piso? Pero abrimos la ventana, entonces, el favor. Esto está muy oscuro. Sí, aire. Uy, sí, todo está muy cerrado, ¿no? Ay, sí, aire. Pues, estas son fotografías, pero no sé, que nos vamos al piso. ¿No? Pues, ¿cuántos? Dos. 18 tengo, serían grupos de 3. De 3. La idea, pues venga, nos vamos a hacer así. Como los niños en círculo. Vamos en círculo. Sí, hagamos acá. Estos son, bueno, voy a seguir estas, que son como del barrio. Entonces la idea, pues si quieren nos hacemos se hacen en grupos de 3. Además, porque es poquito. Sí, no, porque son 6, hay 6, y hay 18, ¿no? Sí. Está como en grupos de 3, creo. Pero no importa, grupos de 4. ¿De 4? Sí, igual es el... Entonces, la idea es coger la foto, pues igual mientras tanto las pueden ir mirando. Claro, piensen un poco que son unos niños. Y la idea es que le damos una convención, o sea, miren acá, ¿les con esta? Sí. Pero ya somos un La idea es que podemos, por convenciones, entonces tenemos como el espacio natural. Ya no está acá. Mira, tenemos el espacio natural que va en verde. El espacio construido, o sea, como el paisaje, llamamos así el paisaje, de lo que haya de paisaje, ¿no? Paisaje construido, va en negro. No, pero va en, pongámoslo azul. Toda como la gente, los animales, los seres vivos, por decirlo, lo que está vivo, pongámoslo en amarillo. Y ya, como las cosas, pues esto uso un poco las palabras con los niños, que también en eso incluye el mobiliario, lo ponemos en rojo. Ponemos a la gente en rojo. Bueno, pues se puede ser en rojo. Entonces la idea es que se coge la foto, se coge la fotografía, se utilizan capas, más o menos, utilizamos la misma, bueno, acá tenemos unos papeles, entonces utilizamos, sí, de la capa, que nos sale más fácil. ¿Cuánto sale? Vamos pasando. Sí, viene pasando. Y utilizamos papel, usted traje papel reciclado para que se sientan así en un taller real en Bogotá, ¿no? Entonces, así en vivo. No, pues es que quedó este montón de la exposición y está muy bueno. Y entonces la idea es que es señalar primero, o sea, en unas categorías que son... Ahí. ¿Ya todos? Ya. Está el marcador negro. Aquí está. Ay, gracias, está muy amable. Aquí ¿Todos tienen? Entonces, coloquemos, por decir, un triángulo lo que me gusta, o sea, el cuadrado lo que no me gusta, en círculo me gusta pero no es necesario, no gusta,
pero es necesario. ¿Y en qué otra forma? La raya. Vamos a una raya. Es que no hay marcadores. Romo. Es el único de los de Sara. Están avisando del tiempo. Ah, Ya solo hace. bueno, espérate. No me gusta necesario. Venga, vamos a pasar a la que ¿Y eso qué sería? Ah, mira. Oh. Bueno, pero lo puedes ¿Sí? Sí, sí. La idea es que, mira, o sea, la idea es que, por ejemplo, tomas el papel, es decir, por ejemplo, tomamos el papel y tú dibujas, le dices, por ejemplo, miras el dibujo, saca las tiras de papel, te dice, bueno, voy a mirar, solo voy a analizar, por ejemplo, lo que, ¿qué era lo otro? Lo construido. Entonces, claro, tú dices acá, miras esto y dices que no te gusta, pensando pues que eres bueno, igual puede ser un adulto, que no te gusta, sin dramatismo, puede ser que no te guste nada, ¿no? Sí, yo me imagino que se queda como ya el cabello y es una veneno, entonces la idea es que uno va sacando, o sea, se va colocando, por ejemplo, dice, bueno, voy a analizar todo lo que no me gusta, por ejemplo, de tal cosa, entonces voy sacando las líneas, pero la idea es que el niño escriba y diga, ¿sabes? Diga, por ejemplo, no me gusta por tal cosa, o sea, el niño tiene siempre que argumentar. Sobre la línea, lo pones. Pueden, o sea, pues claro, como a veces como eran muchos niños, los hacíamos así, bueno, lo podemos hacer también sobre la línea, eso cuando no eran muchos, pero a veces sí eran muchos, la cosa es que tú vas colocando, entonces te van saliendo los colores de cada tema. Como hicieron los niños en el Exacto, dibujo. exacto, entonces coge los colores y ¿para qué te sirve luego? Porque cuando tú luego tienes, acá pues sigue la hoja blanca. Como ellos. Exacto, cuando tú usas la hoja blanca, Ya vamos. después puedes hacer la intervención. Sí, entonces sale el gas. Entonces tú puedes hacer después o sea, cuando quitas, ya, por ejemplo, tienes acá en la hoja blanca, te quedan pegados. Entonces, si tienes plata para más acetato, pues lo pones en un acetato encendido. Pero entonces luego, después de eso, cuando tienes los valores, tú le puedes decir al niño, bueno, entonces ahora que cambiaría muy puntual sobre lo que digo. O sea, si no me gusta esto, entonces, no, pues aquí yo le coloco, no sé, que los árboles. Pero entonces, claro, al final tú vas a tener una valoración donde él dice que no y coloca en positivo su dibujo con los elementos que tiene. Entonces, claro, entonces ahí sí puede, claro, cuando uno los pone así, entonces ve por los temas y uno dice, bueno, pues puedo sacar. Y de paso, pues sirve para que el niño plantee la propuesta más o menos de lo que va queriendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vendría uno después? Entonces, por ejemplo, entonces éramos varios niños, ¿no? Entonces, resultamos que en común vemos que, pues no sé, si miran hacia el ojo como que es lo que no les gusta. Yo sé que se ven un poco dramáticas, pero que no les gusta tampoco. Están ahí vive mucha gente y es feliz, así que miren, por favor. Que ven en las escaleras. ¿Te gustan las escaleras? Podrían ser más bonitas. Claro, entonces cuando, por ejemplo, dicen me gustaban, no sé, los colores, o me gustaban, entonces ya tenemos algo común, pero por ejemplo encontramos un elemento falla común. Chicos, chicas, no vengan a negociar. Refrigerio por... Teníamos un descanso, pero ya que estáis tan felices, y como ya tenemos un grupo más, ¿qué os parece? Si a las 6:15 nos vemos ya en el auditorio para seguir. ¿Sí? Pero a las 6:15 hay que estar allí. ¿Qué hora es? 6:15. Sí, pero tenéis 10 minutos. 5 o 10 minutos, sí. A las 6:15 hay que estar allí. Listo. Bueno, entonces... bueno, entonces después, claro, después cuando tienes esto, entonces se has colocado los dibujos y entonces llegamos a la conclusión, entonces dicen, por ejemplo, pues los niños no, de pronto lo que les parece más grave, no sé qué les parece más grave ahí, por ejemplo. O sea, Pero el mismo niño es el que hace su crítica y su construcción sobre el mismo... Sí, lo que haces tú es, por ejemplo, pues a veces toca, no, pero mira bien, porque dicen, no me gusta nada, o no me gusta todo. No, mira bien, o sea, mira bien la calle, mira bien todo, observa.
Y pues claro, además ellos empiezan a hacer su barrio, entonces ahí, claro, antes va a tocar irse a tomar la foto, ¿no? Entonces, pero entonces cuando tú dices ahí, entonces por ejemplo encontramos un elemento común, no sé, por ejemplo, pues o sea, no hay un elemento de seguridad, ¿no? O sea, no hay nada de seguridad acá, para, no sé, para caminar, por ejemplo, andenes, no sé. Entonces, si todos encontramos andenes, entonces, en ese cuadro donde se hacen las votaciones, en las botellitas, uno empieza a decir, por ejemplo, temas de seguridad vial, por ejemplo, andenes, paisajismo. Entonces, a partir de lo que en común encontramos, buscamos, todos tenemos más en común tanto, bueno, entonces pongámosle un nombre. Luego votamos para que saber si todos realmente estamos pensando en eso, o realmente porque puedes encontrar muchos problemas en una sola imagen. Pero hay que priorizar, entonces ahí se hace una votación. Y cuando votas, entonces ya tienes ahora sí todo, entonces ya tienes los datos para el técnico, ¿no? Pues, y con eso, y los niños pues de paso, pero los pelados ya han hecho las intervenciones. Porque después tienes el acetato y puedes dibujar qué quieres. Está súper bien porque tienes los dos aspectos en el mismo. Me preguntaba si todos los niños tienen las mismas fotos o si tienen todos distintos. Distintos, los poníamos distintos, teníamos las fotos del barrio, de hecho este es el mismo barrio, este es el mismo barrio, eran fotos de distintos lugares y porque había niños, por ejemplo, que nunca habían ido a un lado del barrio. O por ejemplo, ¿Quién selecciona las fotos? Esas nosotros antes habíamos ido con la señora de la Acción Comunal, con gente del barrio, ¿no? Y ella nos decía, mire, estos son los lugares más conocidos, entonces nosotros íbamos tomando, y también nosotros como arquitectos decíamos, por ejemplo, mire, este lugar sería chévere para un parque, por ejemplo, entonces era como entre ellas y nosotros, ya habían muchas, o sea, habían como 40 fotos de este formato, y en ese taller que tuve donde están los niños haciendo la infografía, por ejemplo, eso es bueno, los pelados están pensando, nosotros les decíamos mucho, bueno, miren los parques, bueno, entonces, ¿qué lugares vas? No sé qué, y están todas las fotos, ellos luego escogían libremente. ¿Cuál quieres trabajar? ¿No? Y ya se iban ahí y buscaban y miraban. Entonces, claro, cuando le hacían las intervenciones, hacen todos estos elementos y luego se cuantifica, se mapifica y se cruzaba con la variable de los recorridos, por ejemplo, y ya uno veía, bueno, el problema realmente serio podía ser la iluminación, el equipamiento, no se iba sacando así. Tú nos mostraste una foto donde habían también personas mayores. Sí. ¿Había coincidencia entre lo que querían los niños y lo que querían los No, adultos? no, muchas veces era divergente. es coincidente la mamá con el niño pequeñito. O sea, eso es muy coincidente, Claro, porque son como dos seres que andan muy juntos siempre. Claro, es lo mismo. Pero claro, vas cambiando, nosotros teníamos chiquitines, abuelos, niños de 8 días y luego los de 13 y 15. Y claro, porque los de 13 y 15, por ejemplo, era curioso, los chiquitos iban más al parque, pero los niños de 13 y 15 ya se sienten en riesgo de ir al parque por el tema de violencia y todo eso, entonces ellos ya no iban al parque, ya hay más problemas, entonces los niños ya no iban, entonces, claro, ahí cuando veíamos en el mapa, y también ahí me acordé que había una diferenciación entre, les dimos dos colores, hombres y mujeres. Claro. Ahí también me acordé que eso iba en una diferenciación, hombres y mujeres, y los recorridos también eran distintos. Y las expectativas también. Claro, entonces ahí cambiaban las peladas, no, sí me da miedo, las chinas por ejemplo ni al parque no se iban ni locas, o sea las niñas no iban a los parques, las niñas iban a las vías transitadas en la zona, los niños iban a vías, los niños iban a otro barrio, bueno, pero entonces sobre todo la idea era como coger variables, tener varias variables y utilizar la convención del color. A mí me da pena porque un poco no pudimos hacerlo, el otro ejercicio que es que tú tomas la figurita, bueno, era como que tomabas la figurita, entonces, bueno, dibujar el niño y tata, te lo dibujabas, hacías el molde, y entonces acá tenemos como 4 categorías, porque entonces tú tienes, o sea, tú tenías así, entonces un poco como que se lo dices así, y vas con las mismas categorías aquí, ¿no? Como lo natural, entonces acá iba como temas de mobiliario, acá temas que tenían que ver como con construcciones, necesidades de ese tipo, y acá otros, ¿no? Porque pues ahí salían cosas que uno no se me había ocurrido, ¿verdad? Entonces ahí el niño hacía la figura es en blanco, son un color neutro, y tú usas como unos colores de convención acá, no sé, natural, plastilina verde, o colores verdes, o gamas verdes. Aquí pues utilizas, bueno, ellos van a querer pintar, entonces sería negro con verde, negro con amarillo, negro con azul, o plastilina negra con combinar un tono. ¿Eso para qué? Para poder rápidamente medir. Entonces colocas los colores, ¿no? O sea, entonces dice, por ejemplo, la niña necesitaba mobiliario, entonces amarillo con negro, ¿no? Entonces la niña necesitaba árboles y tal.
Pero estas cositas luego se cortan, o bueno, antes no se cortan, digo. Antes se cortan, entonces después tú lo que puedes hacer es que puedes quitar esto y medir con ellos. O sea, bueno, uy, mire, todos esos quieren árboles, porque tú coges estas piezas, las puedes sacar de este cuadrito, ¿no? Está cortado, y mides, y ellos pueden hacer y decir, la mayoría quería mobiliario, la mayoría, un poco la insistencia en medir, votar, contar públicamente, es una cosa que le daba, o sea, que los niños sienten que realmente, no tanto por uno, sino que ellos llegan a un consenso, porque al final, claro, porque al final uno se va y ahí termina matando a esa comunidad y no, se fueron y les deja el carro. No, pero la idea es que delante de los mediadores, que uno es el mediador, ellos lleguen a los consensos en ese momento y sepan honestamente que todos llegaron a eso, porque luego se va y no, fue que usted en el taller dijo tal cosa. Por favor, ¿piensas que puedes discernir lo que realmente los niños quieren o los niños dicen lo que piensan que los adultos quieren que ellos dicen? Pues sí, eso era lo que creo que tú preguntabas tú, ¿cierto? Que hay que generar antes un espacio de confianza, porque hacia palo seco, pues yo creo que es muy difícil. Hay que crear el espacio de confianza con los niños, pues con la comunidad. Siempre una relación de autoridad. Sí, nosotros la verdad entramos ahí un poco, bueno, depende, a veces los niños pueden ser muy agresivos, o sea, en un cierto grado los niños pueden llegar a ser muy agresivos, pero después de que tú has entrado, y por eso te decía, yo creo que hay que entrar con tiempo, es entrar oh, yo soy profesional, venga, y le voy a sacar 20 preguntas, y ellos como y se fueron y me dejaron ahí y ya. Entonces si toca, yo cuando hago estos talleres normalmente siempre decimos que son procesos de 3 días por lo menos, 3 días de ir, hablar, tal. Si se puede hacer más, en mucho tiempo muy largo no, porque se pierde la información. También uno se le olvida qué fue lo que dijo. Entonces, no. La otra, entonces es como en tiempos cortos, pero sí creando el ambiente de confianza. Y yo creo que una cosa que es como, diría uno, obvia, pero que ocurre mucho, pues por lo que digo, o sea, que yo pues he trabajado bastantes veces en cosas así participativas, es que la confianza que uno represente profesionalmente depende mucho. Porque tú vas y le mientes a una comunidad, llegas con otro y es terrible. O sea, eso es, mejor dicho, eso es porque, y normalmente no es que uno de arquitecto quiera, sino que lo hacen mentir. Sí, es porque el adulto típico para el niño es regulador, es maestro. Sí. Pero lo ven rápido Sí. los niños cuando tú no eres así. Sí. Los niños no son como los adultos, los niños te descubren rápido. Sí. ¿No? Sí, también hay una... Pero el espacio, todas las Sí, límites para ¿sabes? el trabajo. Yo creo que ahí también depende mucho del equipo. Hay una cosa, por ejemplo, en el grupo, nosotros ya estamos grandes, por decir, pero por ejemplo yo trabajo con 2 chicos que son muy jóvenes, ¿no? Sebastián es, o sea, que son muy pelados ellos todavía, ¿no? Tienen como 21 años, ¿no? Ya están ahí terminando la carrera, son muy chinos, entonces eso también ayuda, ¿no? ¿Sabes? Porque ya uno en un momento ya uno está viejo, ya no le digo, pero los pelados sí todavía se hacen, tienen, ¿no? Pues tienen la cosa entre pelados, ¿no? Se hablan y son más... Entonces, normalmente yo en el grupo cuando voy con gente variada porque uno le entablan relación a unos, a otros, uno nunca sabe al final, ¿no? Nunca sabe, pues es como los seres humanos, uno toca entrar con confianza, porque sin confianza pues no, y que después tú tienes que dar una pelea muy fuerte, ser muy fuerte con la organización que te contrata o algo para decir no, oiga, no me vaya a hacer luego toda la sí, porque es que eso pasa demasiado, que te ponen las reglas y luego, pues, ¿quién va a dar la cara? Pues uno, luego ahí va a dar la cara. Entonces sí, pues no sé, qué pena, porque queda así pueden llevarse las fotos del taller con sus niños, ¿no? Tengo cinta por montones. ¿Quién quiere analizar?